siempre tratamos de dejar unos minutos de tiempo, ¿sí? Hoy día vamos a ver el eje temático 2, embarazo y parto de alto riesgo, y hipertensión por el embarazo, preeclampsia, eclampsia. Ustedes saben de que si ustedes si están siguiendo el cronograma, están siguiendo el programa, este corresponde todavía al eje temático 2, que ustedes habrán visto, que es el eje temático mucho más largo de todo el programa, porque después cuando vemos ya el eje temático 3, ya son prácticamente patologías ginecológicas. En cambio, todavía nos están faltando, después de esto nos están faltando todas las hemorragias, tanto de la primera mitad del embarazo como de la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Así que este tema es muy complejo, ¿sí? Por esa razón lo voy a dejar el Power lo voy a dejar en el aula, así que quédense tranquilos en ese sentido, ¿sí? Estén tranquilos porque es un tema bastante complejo en ese sentido, ¿sí? Bueno, la hipertensión inducida por el embarazo, digamos que, o también ustedes lo van a conocer como toxemia gravídica, en algunos libros lo dicen todavía como toxemia gravídica, ¿sí? Esta patología, digamos, esta patología todavía es una patología que digamos que es una de las 4 causas de muerte, o sea, de que incrementa la mortalidad perinatal. Todavía no hay, digamos así, o se sigue trabajando, digamos, a nivel salud y todo eso. Si ustedes ven la bibliografía, no coinciden los tratamientos de los distintos países todavía, porque cada país adecúa a una normativa o algo para este tipo de enfermedad, porque esta patología es todavía, o no se sabe cuál es la causa, o sea, es de una etiología desconocida, no se sabe cuál es la causa. Sí sabemos que hay factores predisponentes o factores de riesgo, pero no sabemos la causa. Entonces, en este sentido, se está trabajando, digamos, arduamente en el sentido de, digamos, llegar a un diagnóstico precoz, porque tampoco la podemos prevenir, porque si hay unos factores de riesgo, y hay muchos de esos factores de riesgo, no lo podemos, por ejemplo, digamos, hacer desaparecer definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando sobre todo? En el control prenatal para llegar a un diagnóstico precoz con respecto a esta patología. Ustedes han visto cuando ven, o sea, en el práctico de control prenatal, de por qué es tan importante el control prenatal, porque disminuye la morbimortalidad perinatal de los distintos tipos de patologías que pueda presentar la embarazada. Entonces, hablamos que el control prenatal debiera ser lo más precoz posible, es decir, en la primer trimestre, pero en las 12 semanas primero, si se llegaría ahí, o hablamos también de una atención preconcepcional, si sería un embarazo deseado, un embarazo planificado, podríamos nosotros llegar a un diagnóstico precoz y no llegar a una complicación severa, como ya es la preeclampsia grave o la eclampsia, que muchas veces no se lo puede salvar la vida de la madre y sobre todo la del feto, porque está en juego la vida salvamos la madre, pero también tenemos que salvar al feto. Entonces, a veces, al llegar tarde a este sentido, la embarazada, porque esta patología no solamente se presenta a veces en el embarazo, también se va a presentar en el parto y también en el puerperio. Entonces, fundamentalmente es el control prenatal para llegar a un diagnóstico precoz. Ustedes han visto ya las características del control prenatal. Hemos dicho que un control prenatal debe ser precoz, ¿sí? Lo más antes posible. Primer trimestre, esto ustedes ya lo saben, es un repaso. Primer trimestre, en las 12 primeras semanas, que tiene que ser un control prenatal, digamos, periódico. Las frecuencias de los controles prenatales
va a estar dado por el riesgo del embarazo. Vamos a tener embarazo de bajo riesgo. Bueno, en el embarazo de bajo riesgo serán menos controles prenatales. Por ejemplo, se acepta que sean 5 controles prenatales en un embarazo de bajo riesgo y no así en un embarazo de alto riesgo donde tienen que ser más controles prenatales, ¿sí? Después también hablamos de que este control prenatal tiene que ser completo. ¿Qué significa ser completo? Tiene que tener la embarazada una atención integral donde actúa el equipo interdisciplinario, donde tenemos que actuar el médico, la enfermera, la nutricionista, la psicóloga, el laboratorio que hablamos de la primera consulta, el odontólogo, o sea, tiene que ser completo, ¿sí? Cuando decimos que es de amplia cobertura, ¿qué significa amplia cobertura? De que tiene que abarcar la mayor cantidad de las embarazadas, podríamos decir todas las embarazadas, ¿sí? Porque en ese sentido se está trabajando también muy bien, no sé ahora qué es lo que va a pasar con esto de la pandemia, no lo sabemos, ¿sí? Seguramente que va a haber más complicaciones en ese sentido porque no fue la atención, no sé si los centros de salud han trabajado como correspondía, porque han visto ustedes que mucho el personal de riesgo no iba a trabajar, estaba exceptuado y bueno, se han resentido el sistema de salud en ese sentido también. Entonces, de ahí la importancia de los controles prenatales para llegar a un diagnóstico precoz y que el embarazo no llegue a, digamos, este embarazado no llegue a preeclampsia o una eclampsia que ya digamos que es algo muy grave y severo, que yo le digo desde de la época de estudiante, que todavía la atención primaria de la salud no tenía el auge, veíamos cómo morían las mujeres, no había una normativa y todavía no había un seguimiento, y bueno, después en estos últimos años se pusieron a trabajar arduamente, ¿sí? Y mejoró muchísimo en esta situación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el concepto de preeclampsia. Dice que la preeclampsia es la hipertensión secundaria propia del embarazo y se caracteriza por proteinuria asociada o no a edema. Eso lo dice Pérez Sánchez, ¿sí? Es otra definición que dice Botero, dice que es un desorden de etiología desconocida que se caracteriza por hipertensión, edema y proteinuria. Casi siempre están presentes, sobre todo la hipertensión arterial, después de las 20 semanas de gestación, ¿sí? Esta patología, la preeclampsia o eclampsia, tiene una característica de que, por eso llamamos también la hipertensión inducida por el embarazo, porque se presenta después de las 20 semanas de gestación, ¿sí? Aún también todavía no hay una coincidencia entre los autores cuando dicen que unos hablan que debiera estar presente la triada, que es hipertensión, proteinuria y edema, y otros autores dicen con dos, que esté hipertensión y el edema, consideramos que ya estaría una preeclampsia. Entonces, ¿por qué la proteinuria? Generalmente es un signo tardío. Entonces, que lo que yo le estaba comentando anteriormente, que dijo que el Ministerio de Salud se puso a trabajar arduamente, sobre todo el Plan Federal de Salud trabajaron, donde establecieron objetivos, prioridades, metas con respecto a disminuir la morbimortalidad materna en las distintas patologías que llevaban de la embarazada. Y entre una de esas patologías tenemos la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Detección temprana del aumento de la tensión arterial durante el embarazo a través del control prenatal, que ya lo dijimos cómo tenía que ser ese control prenatal para que lleguemos a un diagnóstico precoz. Control de la tensión arterial elevada durante el embarazo. Ustedes saben que el control de la tensión arterial se lo tiene que hacer en la primera consulta y en todos los controles prenatales, ¿sí? En todos los controles prenatales se tiene que realizar el control. Disminuir la morbimortalidad materna perinatal. Bien.
La hipertensión gestacional dice que ocurre en un 5 a 6% de todos los embarazos. La hipertensión crónica en la gestación alcanza el 5% de todas las mujeres embarazadas. La preeclampsia ocurre en el 1 a 4% de las primigestas y aproximadamente del 15% de las mujeres con hipertensión previa al embarazo. O sea, esto nosotros cuando hablamos de hipertensión inducida por el embarazo, decimos que se presenta durante la gestación. En cambio, es diferente la que tiene ya una hipertensión crónica previa al embarazo, que por supuesto que sabemos que esa mujer ya es hipertensa, entonces se va a hacer un seguimiento, pero los controles prenatales no solamente son para esta mujer que tiene una hipertensión crónica, sino para todas las embarazadas, ¿sí? Nosotros vemos entre las causas de muerte acá de las embarazadas, de las embarazadas o de la mujer en etapa reproductiva, decimos embarazo, parto y puerperio, nosotros tenemos que, por ejemplo, los trastornos de hipertensión están ocupando un 16,2%, digamos, de las muertes maternas. Después está el embarazo terminado en aborto, tenemos también las hemorragias hemorragias por parto, tenemos un 7,1%, las sepsis, complicaciones de puerperio, un 13,2%, que ya vimos nosotros el puerperio patológico en la clase anterior, y la placenta previa, ¿sí? Y hemorragia anteparto. Ahí tenemos también las hemorragias que está dada por el aborto, la molidatiforme y el embarazo ectópico. Y las hemorragias de la segunda mitad del embarazo va a estar dada por la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y la coagulación intravascular diseminada. Acá hacemos una clasificación general. La preeclampsia dice presenta hipertensión, proteinuria y edema. Se asocia con un aumento de la mortalidad materna y perinatal y se presenta después de las 20 semanas de gestación. Bueno, eso tiene que quedar claro que la hipertensión inducida es después de las 20 semanas de gestación. Y por supuesto queremos que la embarazada llegue antes de esas 20 semanas de gestación a realizarse los controles prenatales, sino como cada centro de salud, ellos hacen un censo o tienen una población estimada de embarazadas, si no acude la embarazada, tienen que ir a visitarlos, o sea, hacer la visita domiciliaria desde los centros de salud, ¿sí? La moderada y grave dice que se presenta en edad menor de 18 años y mayor de 35 años, que es lo que yo le dice a primigesta y multípara. Eso también nosotros veíamos antes de que mujeres multíparas con 7, 8 hijos, cuando, bueno, ahora creo que se está tomando los recaudos necesarios, que directamente ya esa mujer sale, digamos, desde el hospital con una lisis tubaria, o sea, para prevenir los futuros embarazos. También creo que se está trabajando sobre la consejería en salud sexual y reproductiva. Se asocia a un aumento de tensión arterial crónica, diabetes, hidramnios, embarazo gemelar. La eclampsia presenta convulsiones tónico-clónicas. La embarazada, el diagnóstico de preeclampsia, porque si por ahí no se trata, no se puede controlar esa preeclampsia grave, puede desarrollar una eclampsia, que sería un cuadro mucho más grave y que muchas veces termina con la muerte del feto sobre todo, ¿sí? Y a veces, anteriormente yo veía morir mujeres, ¿sí? Ahora creo que está mucho más controlado. Y si nosotros no lo vemos ahora realmente, es porque todas estas mujeres, ya sea con preeclampsia grave o con eclampsia, son tratadas en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí?
La hipertensión crónica, entonces, aumento de la tensión arterial que se inicia antes del embarazo o en las primeras 20 semanas. La preeclampsia sobreagregada, desarrollo de preeclampsia en embarazos con aumento de la tensión arterial crónica de tipo renal o vascular. Y también, otra complicación grave, también como la eclampsia, quizás más grave, es el síndrome HELP. El otro día preguntaba a un enfermero que trabajaba en la terapia intensiva si se presenta este síndrome HELP también, todavía. Complicación severa de la preeclampsia aparece en etapa tardía del embarazo y después del parto. Dice, la embarazada puede presentar hemólisis, presenta anemia, elevación de las enzimas hepáticas y lo que es más característico también presenta trombocitopenia, o sea, el descenso de plaquetas. Signos y síntomas característicos tenemos la cefalea, el dolor epigástrico, la hipertensión, puede presentar convulsiones y evolucionar a una eclampsia, ¿sí? El tratamiento va a ser una medicación antihipertensiva, transfusiones de componentes sanguíneos y una urgencia hipertensiva. Todo esto, tanto síndrome de Gel, la preeclampsia grave y la eclampsia, son de tratamiento de urgencia, especialmente en la terapia intensiva. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente la tensión arterial sistólica es mayor de 160 milímetros de mercurio y la presión diastólica de 110 milímetros de mercurio asociada a proteinuria más de 300 miligramos, puede ser hasta 2 gramos o más, en 24 horas, y la presencia, por supuesto, de los signos clínicos. Va a presentar cefalea, alteración de la visión, dolor epigástrico en cuadrante superior derecho, puede presentar náuseas y vómitos, malestar inespecífico días previos a la presencia clínica, laboratorio se hará hemograma, hepatograma, determinación de enzimas hepáticas, recuento de plaquetas, la función renal y la proteinuria de 24 horas. Generalmente la etiología de la preeclampsia decimos que es desconocida actualmente. Se siguen estudiando, ustedes van a ver que en los congresos presentan trabajos de investigación y todo eso. Todavía estamos con la causa desconocida, pero se atribuye, o sea, hay teorías donde dice que puede tener una causa inmunológica, puede tener una causa genética, una reactivación vascular y alteración endotelial. En cuanto a la fisiopatología, ustedes van a ver que hay una gran modificación en el medio interno, todo eso, ¿no? Cambios vasculares. Produce un vasoespasmo generalizado, hay un aumento de la resistencia vascular periférica y por ende un aumento de la tensión arterial. La coagulación en un embarazo normal, nosotros decimos que hay una hipercoagulabilidad presente, y en la preeclampsia grave presenta una trombocitopenia. Cambios renales, en un embarazo normal la filtración glomerular y el flujo plasmático está aumentado. En cambio en la preeclampsia grave hay una disminución ligera. En los cambios hepáticos hay necrosis hemorrágica en las áreas periportales y daño hepático. Cambios uteroplacentarios, mala perfusión en el útero placentario, mala irrigación por disminución de flujo sanguíneo, vasoespasmo, anoxia placentaria fetal, RESIU, que es retardo de crecimiento intrauterino, y muerte fetal. Entonces, si ustedes saben que el bebé se alimenta a través de la placenta, y si esta situación está pasando a nivel placentario, entonces corre el riesgo de la vida del feto. Cambios hematológicos, la preeclampsia presenta hemoconcentración, aumento del hematocrito, de la hemoglobina, disminuye el volumen plasmático, hay una disminución de plaquetas, menos de 140.000, que
sería una trombocitopenia. Los valores normales de las plaquetas, ustedes saben que es de 150 a 300.000. Acá decimos que tiene 145.000 y en algunos casos quizás mucho más bajo que estos valores. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Dice, predisposición materna en el primer embarazo. Tenemos edad menos de 15 años y mayor de 35 años. Por eso yo le decía que los embarazos planificados y los embarazos deseados generalmente no van a ser antes de los 15 años, ¿sí? O las multíparas, también multíparas, o podemos decir, se considera que la edad reproductiva es hasta los 35 años. Entonces, cuando supera una mujer de 35 años, siempre hablamos de un embarazo de riesgo, ¿sí? El embarazo gemelar, la diabetes, la historia personal o familiar de preeclampsia, la enfermedad trofoblástica gestacional, generalmente hablamos ahí de la mola hidatiforme, esa es una enfermedad trofoblástica, ¿sí? Obesidad, embarazo múltiple, pueden ser gemelos, pueden ser trillizos, cuatrillizos, bueno, múltiple dice. Intervalo entre los embarazos. Muchas veces nosotros hemos atendido a embarazadas o a parturientas de que tenían un hijo, han tenido un hijo hasta los 27 años, han tenido 2 o 3 hijos, y después de los 35 años, o sea, 35 años, muchas veces pasa un espacio de 15 años desde el último hijo, y bueno, quedaron embarazados ya entrando al borde al borde de la menopausia también, ¿sí? Entonces también ahí digamos, es un factor de riesgo. Diagnóstico, decimos valoración clínica, anamnesis, examen físico y obstétrico, valoración de la tensión arterial, hay que evaluar la celeridad del cuadro, realizar el diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de hipertensión, ¿sí? Durante el embarazo. Y los exámenes de laboratorio que se tienen que hacer. Control prenatal precoz y frecuente, que es lo que hemos dicho que lo que recomendamos. Control de tensión arterial, 2 mediciones por día con espacio de 20 minutos de reposo. Medición exacta de la tensión arterial, esto es fundamental, hay que tener mucho en cuenta porque si nosotros no controlamos correctamente la tensión arterial, podemos estar dando unos valores equivocados y puede ser que esta mujer sea hipertensa y nosotros no hayamos escuchado bien y después lo mandamos a la casa y después puede tener complicaciones. Dice, aparato calibrado, operador tranquilo, ambiente sin ruidos, paciente semisentada o si está acostada siempre nosotros de lateral izquierdo, vejiga vacía. Ahí yo me quería tener un poquito, qué importante es saber controlar yo generalmente a mis alumnos, a nuestros alumnos, cuando estamos en la sala de parto, que algunos casos hemos tenido también de pacientes que desarrollaron la hipertensión en el trabajo de parto, y qué difícil veíamos controlar la tensión arterial porque esta mujer está edematizada. Entonces, palpar el pulso braquial no es fácil, no es fácil. Entonces, pero uno tiene que ser honesto. Si uno no escucha, lo diré al compañero, lo diré a mi profesora, lo diré a la otra enfermera. Nos pasó a nosotros en ese sentido. Pensábamos que el tensiómetro estaba mal, o sea, estaba descalibrado. Creo que habíamos controlado con 3 tensiómetros, porque no lo podíamos escuchar, y cuando nos hemos dado, esta mujer tenía más de 170 de sistólica y 120 creo de diastólica, ¿sí? Estaba entrando en una hipertensión grave, preeclampsia grave. Si aumenta la tensión arterial después de 6 horas de reposo,
se va a pedir hospitalización. Proteinuria en orina de 24 horas y al azar, examen cardiovascular, electrocardiograma, fondo de ojo y ecografía renal, que van a pedir para esta mujer que se sospecha que tiene, por supuesto, una preeclampsia. Acá también otra recomendación para la toma de la tensión arterial, paciente sentado, el brazo a la altura del corazón, eso es importante, no controlar el brazo, siempre tiene que estar apoyado sobre una superficie, ¿sí? La superficie, ya sea una mesita, un escritorio, ¿sí? O si está en la cama no hay problema, ¿sí? Utilizar un manguito apropiado, debe cubrir 2/3 de la longitud y 2/3 del ancho del brazo, porque al estar edematizado, si nosotros utilizamos un manguito común para cualquier tipo de paciente normal, entonces no vamos a poder controlar o hacer los valores correctos. Utilizar la fase de Korokov, generalmente la primera fase lo utilizamos para la tensión arterial sistólica y el quinto ruido de Korokov lo utilizamos para la presión diastólica. Si hay diferencia en la toma de ambos brazos, debe usarse el de mayor valor, tomar las dos mediciones con intervalo de 5 minutos, ¿sí? El aparato debe estar calibrado. Hoy decimos, siempre hablábamos antes del tensiómetros estos de mercurio. Hoy ya los tensiómetros de mercurio están saliendo del mercado porque se han hecho los estudios necesarios y el de mercurio es tóxico. Es tóxico, por eso ustedes también habrán visto que los termómetros de mercurio han desaparecido y si lo encuentran debe ser muy escasamente, ¿sí? Entonces están saliendo del mercado, si bien el tensiómetro de mercurio por ahí lo estamos utilizando como un tensiómetro patrón para calibrar o para ver cuánto hay de diferencia con los aneroides, porque los tensiómetros estos de aneroides son más lábiles, podemos decir, en el sentido de descalibrarse. O sea que siempre lo tenemos que hacer calibrar, ¿sí? Si vemos, porque si está descalibrado, no está la aguja en cero, después nosotros pueden darlo, estaríamos haciendo no una lectura correcta. Entonces también eso tenemos que ver. El ambiente debe estar tranquilo, sin ruido, estamos diciendo. Si estamos en un centro de salud, cerraremos la puerta, porque siempre están los otros pacientes, los ruidos, y yo no voy a poder escuchar. Nunca debo estar apurado, debe tomarme el tiempo necesario para controlar. Y aparte de eso, que la mujer embarazada, ¿verdad? También, si ella viene o se hace su consulta en el centro de salud, lo vamos a esperar unos minutos que se descanse, que evacúe la vejiga y recién lo vamos a tomar. Porque si ella seguramente ha venido caminando, está cansada, los valores no van a ser los exactos que esperamos. Entonces el ambiente tiene que estar tranquilo, sin ruido, operador tranquilo, paciente tranquilo y debe evacuar vejiga, ¿sí? Entonces eso es fundamental, no solamente en el control de tensión de la embarazada, sino en cualquier persona, en cualquier paciente que nosotros queremos tener un valor exacto de la tensión arterial. Si no, no estamos controlando bien, siempre varía. Si bien ustedes ya este tema de signos vitales lo han visto en Fundamento de Enfermería, pero yo creo que cada cátedra, cada año, lo tienen que ir reforzando de cosas que ya cuando ustedes sean profesionales, el control deben controlar correctamente la tensión arterial. Manifestaciones clínicas de la preeclampsia, dice significativo, generalmente usted dice que para hablar de una preeclampsia decimos que hay un aumento de la tensión arterial sistólica por arriba de 30 milímetros de mercurio y de la sistólica 15 milímetros de mercurio. Y en ocasional de 140-90 milímetros de mercurio. Hay edema, manifestación del síndrome, porque nosotros generalmente vamos a controlar el peso. Si hay un aumento exagerado de peso, seguramente está acumulando líquido, ¿sí? Se está produciendo el edema.
la consulta, decimos que el edema presenta, generalmente cuando ella consulta, en la anamnesis seguramente se le dirá a cuánto presenta el edema, si ella presenta al final del día o al levantarse después de un reposo de 12 horas. Permite diferenciar en el edema fisiológico y del patológico, porque generalmente la mujer puede levantarse si es un fisiológico, sin edema, y si es un patológico, el edema va a persistir. La proteinuria en manifestación tardía es un indicador de gravedad. Acá nosotros vemos que los que no lo conocen, ahí tenemos un tensiómetro de mercurio, ¿sí? Este es un tensiómetro de mercurio, entonces en ese sentido hemos dicho que este lo estamos utilizando como patrón para calibrar o para medir los aneroides. Y después tenemos acá para el control de peso que hemos dicho, cuánto de peso está aumentando esta embarazada que está viniendo a control prenatal, ¿sí? Entonces es fundamental también que esté calibrada la balanza. Después acá también tenemos cómo tenemos que obtener la muestra para el control del laboratorio de proteinuria, cómo se valora el edema con el signo de Godet. Si está acostada la mujer, siempre lo tenemos que colocar del cúbito lateral izquierdo, ya hemos dicho que es para mejorar la irrigación por la presión de la vena cava, eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Ahora vamos a ver las diferencias entre una hipertensión inducida por el embarazo en la leve moderada, la grave y la eclampsia. Nosotros decimos que en la leve o la moderada, el embarazo generalmente tiene que ser de más de 20 semanas de gestación, la tensión arterial de 140 a 90 milímetros de mercurio, o un aumento de la tensión diastólica de 15 milímetros de mercurio y de la sistólica de 30 milímetros de mercurio, que puede persistir en 2 tomas. Generalmente se toma con un reposo de 6 horas, presentar edema en cara y manos, ¿sí? Puede presentar proteinuria, pero estos valores de proteinuria van a ser de 200 a 500 miligramos en orina de 24 horas, ¿sí? Esto estamos hablando de la leve y moderada. En cambio, en la grave, nosotros hablamos de que tiene una tensión arterial por arriba de 160, 110 milímetros de mercurio, ya presenta un edema generalizado, la proteinuria va a ser más de 500 gramos, acá dice más, puede ser 1 gramo, 2 gramos, puede ser más, oliguria, decimos de 400 centímetros cúbicos en 24 horas, y el edema generalizado, cefalea intensa, uno estar atento a los signos o a lo que expresa la embarazada, dice cefalea intensa, por eso dolor epigástrico, a veces trastornos visuales, por eso que para esta mujer ya cuando veamos los cuidados de enfermería, van a tener que necesitar un ambiente tranquilo, un ambiente sin luz y todo eso, porque todo lo irrita, sobre todo la luz, los ruidos, lo irrita, ¿sí? Y en la eclampsia generalmente se caracteriza por presentar convulsiones. Y esta eclampsia se puede presentar, como yo les había dicho anteriormente, se puede presentar antes del parto, puede presentarse entre intraparto o en el posparto, que por esa razón nosotros tenemos que tener cuidado de la mujer durante embarazo, parto y puerperio. Ahora, en los elementos diagnósticos de la moderada y la grave, decimos, ¿qué pasa con la tensión arterial? Hemos dicho que en la moderada va de 140, 90 a 160, 110 de milímetros de mercurio. Y en la grave habíamos dicho más de 160, 110 milímetros de mercurio. En cuanto a la proteinuria, nosotros habíamos dicho que iba de 500 o más en orina de 24 horas en la moderada. Y en la grave, más de 2 gramos en orina de 24 horas. Puede 3 gramos hasta 5 gramos, bueno, según la gravedad del cuadro. La eliminación urinaria, nosotros hemos dicho, superior a 400 mililitros en 24 horas.
En cambio, acá la oliguria, ya en la grave, tenemos inferior, o sea, menos de 400 mililitros en 24 horas. En cuanto al aumento semanal de peso, en la moderada puede aumentar hasta 2 kilos por semana, y en cambio, en la grave tenemos un aumento de más de 2 kilos por semana. El edema después de 12 horas de reposo en cama presenta solamente en extremidades inferiores. En cambio, en la grave va a presentar en ambas extremidades, en cara y párpados. O sea, este edema no va a desaparecer con el reposo. O sea que este edema está instalado, ¿sí? En cuanto a las plaquetas, ya hemos dicho que teníamos hasta 140.000, más de 100.000. En cambio, en la grave, nosotros tenemos menos de 100.000, presenta cefalea, visión borrosa, y hay un aumento de la irritabilidad del sistema nervioso central. Por eso está muy sensible a esas mujeres, por eso nosotros tenemos que ver que le proporcionar un ambiente tranquilo, sin ruidos y sin luz. ¿Cuál es el tratamiento de dice, es farmacológico según la gravedad del cuadro, ¿sí? Vigilamos la salud de la madre y el feto. En la preeclampsia moderada, el seguimiento generalmente se lo puede hacer en casa, puede consultar en el centro de salud, pero después se lo envía a la casa, ¿sí? Ya una moderada, controlada y todo eso. Reposo en cama, decúbito lateral izquierdo, abstención de relaciones sexuales, y la dieta tiene que ser normosódica, hiperproteica, el control prenatal va a ser mucho más frecuente que un embarazo de bajo riesgo normal, porque si hay una preeclampsia moderada ya es un embarazo de riesgo. Determinación proteinuria y peso, valoración de edema según menor consumo de sal, se va a tratar de evitar. Tampoco decimos una dieta, digamos, que sea hiposódica, no. Una dieta general también bajamos, quizás esta mujer consume más sal, vamos a tratar de que sea una dieta normosódica. Tratar de no agregados en sal, mejor con los alimentos. Control de tensión arterial en cada consulta, control de latidos cardíacos fetales, sedación SOS, fenobarbital de 50 a 100 miligramos por día, pues generalmente el tratamiento es a criterio médico. Persisten síntomas, puede desarrollar una preeclampsia grave, por eso se lo tiene que hacer un seguimiento a esta mujer, ¿sí? A esta embarazada. Acá quiero que prestemos atención en este sentido. El tratamiento farmacológico debe cumplir ciertos requisitos. Por eso es que ustedes van a ver cada año salen nuevos medicamentos porque se le está estudiando, se le está experimentando, ¿sí? Dice que estos medicamentos no deben poseer efectos teratogénicos, no deben alterar los mecanismos de adaptación del recién nacido, deben producir descenso de la tensión arterial, pero sin descenso de la perfusión placentaria. Porque nosotros sabemos que el feto se alimenta a través de la placenta, y si esos medicamentos actúan a nivel placentario, nos vamos a estar afectando la vida del feto. La elección de un fármaco depende de la experiencia clínica. Se puede utilizar fármacos de acción inmediata y de acción prolongada. Cualquier tratamiento para la preeclampsia debe tener como objetivo la reducción de la morbimortalidad materna perinatal. El manejo obstétrico de la preeclampsia se basa principalmente entre la salud fetal y neonatal y la salud materna. Acá generalmente hay un trabajo conjunto del obstetra, del neonatólogo. ¿Por qué? Porque el obstetra quiere que la mujer, o sea, mejore su cuadro, y él mejore su cuadro porque... y el neonatólogo quiere que este bebé llegue a un término de que sea viable, ¿sí? Entonces trata de prolongar, de que ese embarazo se prolongue para que este chico sea lo más viable posible, ¿sí?
Entonces, por esa razón, tiene que ser consensuado el tratamiento obstétrico con el neonatólogo. Generalmente por eso tratan ahí al binomio madre-hijo. El único tratamiento, sabemos, digamos, el único tratamiento definitivo para la preeclampsia es la terminación del embarazo. Pero eso no es posible hacerlo, o sea, digamos, determinar este embarazo. Si vemos que este embarazo tiene una edad gestacional menos de 4 semanas. Entonces ahí seguramente harán la maduración pulmonar para este bebé, para este feto, para que realmente puedan tener unas mejores condiciones de vida extrauterina, este recién nacido cuando nazca, ¿sí? Este feto cuando nazca. Entonces, el tratamiento de la preeclampsia grave, decimos hospitalización, inicio de tratamiento, control de signos y síntomas, control de peso, valorar edemas, reposo absoluto, control de tensión arterial cada 2 horas o puede ser cada 15 minutos, cada 20 minutos, según esto va a depender de la gravedad del cuadro, según las indicaciones médicas también. Por eso dice o SOS cuando sea necesario. No es que diga, no, pero cada 2 horas. Yo veo que se está grabando el cuadro, no voy a esperar que pasen las 2 horas para que yo recién pueda controlarle la tensión arterial, ¿sí? Diuresis, control estricto cada hora, ambiente tranquilo, estamos diciendo, sin ruidos, sin luz, restringir las visitas, generalmente está sola, valorar el estado de conciencia, preguntarle si está ubicada a tiempo espacial, o a veces no lo está esta mujer porque está cursando una preeclampsia grave, que generalmente se lo va a tratar en las UTI, valorar los reflejos, control estricto de balance hidroelectrolítico. Estos son preguntas de parcial, son preguntas de final, porque lo tienen que saber. Entonces yo tengo que saber cuánto de está ingresando y cuánto de líquido está excretando. Entonces, si es un balance positivo, un balance negativo, ¿qué es lo que está pasando? Está mejorando el cuadro. Si esta paciente está grave, no la puedo pesar. Entonces voy a ver cómo están disminuyendo cómo está mejorando la diuresis. La diuresis lo voy a controlar a través de cómo están evolucionando el edema. Se está disminuyendo el edema, va a estar aumentando la diuresis. ¿Sí? Fármaco sulfato de magnesio cuando la tensión arterial es superior a 160 milímetros de mercurio, proteinuria y una diuresis de menos de 500 mililitros, dosis de ataque y de mantenimiento por 24 horas, controlar tensión arterial cada 10 minutos, es un cuadro grave, chicos. Control del reflejo rotuliano cada 15 minutos. Generalmente cuando se hace la fluidoterapia y todo eso en las unidades de terapia intensiva, pero creo que ya en las salas también lo están haciendo con bomba de infusión para tener un control estricto de goteo. Controlar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Es importantísimo porque si hay una disminución de la frecuencia respiratoria puede decir que hay un signo de intoxicación. Suspender la droga si la tensión arterial diastólica disminuye más del 20%, si presencia una hiperreflexia, si hay una disminución de diuresis de 30 mililitros hora, si hay una disminución de la frecuencia respiratoria de menos de 15, de 15 respiraciones por minuto, porque nosotros decimos generalmente en un adulto es de 16 a 20 respiraciones por minuto. No sé si tienen otro valor ustedes. Cuando presenta reacciones secundarias, hay intoxicación. Es ahí que uno tiene que estar alerta, con todas las luces encendidas, cuando está haciendo un tratamiento con sulfato de magnesio. Administrar el antídoto, que es el gluconato de calcio al 10%, generalmente se le va a administrar intravenoso en bolo.
Sedación diazepam, esto también es a criterio médico, 10 miligramos intramuscular o intravenoso, favorece la relajación, valorar la presencia de convulsiones, esto le digo puede decidir el médico con respecto a esta sedación para que se relaje la embarazada. Administración de hipotensores, también hay mucha controversia con respecto a los hipotensores. Ustedes van a ver que algunos médicos indican otros hipertensores, y lo vemos a través de la bibliografía también, no utilizan los mismos hipotensores, ¿sí? Administrar después del tratamiento con sulfato de magnesio y sedación, o según conducta médica, o cuando hay un aumento de tensión arterial diastólica de 110 milímetros de mercurio, o hay una crisis hipertensiva. Es medio complejo, complicado este tratamiento. El tratamiento antihipertensivo para prevenir complicaciones. ¿Cuál es el problema de que si no se usan los hipotensores? Uno de los peligros es los accidentes cerebrovasculares que pueden producirse en esta mujer, las hemorragias cerebrales. Entonces, de ahí la importancia de la administración de estos antihipertensivos. Por ejemplo, el abetalol. Nosotros cuando yo todavía me acuerdo, y Priscila también se debe acordar, no sé si hace 3, 4, 5 años atrás, no utilizábamos el abetalol, se utilizaba la clonidina, que hoy en día en algunos países, en algunas partes, todavía le están utilizando la clonidina, y nosotros ya directamente en el Hospital Materno Infantil creo que ya no se utiliza. Utilizábamos antes 5 ampollas y todo eso, diluido y todo eso, hoy no se utiliza, ¿sí? Entonces, esto se va actualizando, cada año se va actualizando con respecto a la medicación antihipertensiva, porque también tienen que tener alternativas, porque no todos los organismos responden de la misma manera al tratamiento farmacológico. Entonces, por eso que los médicos también por ahí pueden cambiar. La betalol iniciar, dice, con 20 miligramos intravenoso en bolo, lento, y su efecto máximo se produce a los 5 minutos, o diluido en solución dextrosa al 5% en 250 centímetros cúbicos, pasar en 30 minutos, repetir si es necesario, duplicar dosis cada 15 minutos, dosis máxima 300 miligramos. Generalmente la ampolla tiene 5 miligramos, una ampolla de 4 mililitros, ¿sí? Entonces tiene 20. La betalol comprimido, bueno, eso también va a depender ya de lo que el médico decida, puede ser si la paciente lo tolera y todo eso, porque muchas veces la paciente, cuando vemos una hipertensión grave, a veces está para entrar en coma, entonces tampoco voy a poderle darle una medicación por vía oral, o quizás esto ya cuando pase el cuadro pueda continuar con estos tratamientos vía orales. Si es necesario continuar con dosis de mantenimiento, igual dosis diluida en 500 centímetros de solución en dextrosa al 5%. Si este tratamiento lo vi que lo están haciendo en alto riesgo, ¿sí? Creo que ya tienen un protocolo también. Nifedipina, administración de 10 miligramos vía oral cada 30 minutos, dosis máximas 40 miligramos. También la nifedipina, también por ahí unos aconsejan, otros no. Por ejemplo, acá creo que no se está utilizando la hidralicina, pero en otros países sí están trabajando con hidralicina, 5 miligramos intravenoso, continuar con 5 a 10 miligramos intravenoso cada 15 a 20 minutos, dosis total 40 miligramos. Sulfato de magnesio, algo que lo tiene que quedar en claro, que es pregunta de parcial, pregunta de final. El sulfato de magnesio no es un antihipertensivo, anótenlo, porque siempre hay una confusión. El sulfato de magnesio es un anticonvulsivante, justamente es para prevenir la eclampsia, ¿sí? Dice dosis según normativa, dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Así que eso quiero que se les quede grabado, ¿no? Después vayan a decir, ¿no? ¿Qué es el sulfato de magnesio? Un antihipertensivo, dice. Bueno, y así le va.
Regular goteo según respuesta, administrar alfa-metildopa 500 miligramos cada 6 horas bioral, no administrar diuréticos, porque aumenta la hipovolemia, ¿sí? Y tiene efectos sobre el feto, que yo le he dicho que ya no se usa, antes incluso, a ver qué diurético que se utilizaba, el Lasix creo que era, pero es no me acuerdo la monodroga ahora del Lasix, que es un diurético que se utilizaba, pero ahora ya no se usa, ¿sí? Tiene efectos sobre el feto. Conducta obstétrica es diferente según la gravedad de la preeclampsia, ¿sí? En la preeclampsia moderada, sin complicaciones maternas o fetales, se procura llegar a las 37 semanas. Y nosotros sabemos, porque ustedes ya hemos visto cuando hemos estudiado parto, hemos dicho que a partir de las 37 semanas ya podía desencadenarse el parto normal, ¿sí? Entonces se hace la maduración pulmonar con dexametasona, una ampolla de 8 miligramos intramuscular y en tres dosis. Es un parto para llegar a un parto normal, ¿sí? O betametasona, una ampolla 12 miligramos cada 12 horas, generalmente se hace 2 dosis. Esta medicación ustedes lo van a ver, si vamos a la pasantía, por supuesto, en alto riesgo se va a trabajar con estos tipos de medicamentos, ¿sí? En la preeclampsia severa, el parto termina en cesárea previo tratamiento, ¿sí? O sea, la conducta obstétrica, justamente van a evaluar los obstetras de acuerdo a la gravedad del cuadro. Entonces ahí se van a poner de acuerdo obstetra, neonatólogo, ¿sí? Y a veces es una urgencia. A veces teníamos nosotras con una preeclampsia y que, bueno, pensábamos que iba a ser un parto normal y después hay digamos, los médicos hacen la interconsulta o sea, reuniones con ellos para valorar y decidir cuándo, y a veces tiene que pasar de urgencia a quirófano. Después de las 24 horas, si la tensión arterial diastólica es mayor a 110 milímetros de mercurio, existe trombocitopenia, hay una disminución de 100.000 por milímetro cúbico, especialmente en la CIT. Previo, y se intentará, siempre se va a intentar la maduración pulmonar para que este feto sea viable, ¿sí? Generalmente estos pacientes, como hemos dicho que son cuadros graves, se los va a derivar a UTI. Por eso nosotros en estos últimos años no lo vemos en las UTPR, o en alto riesgo deben tener las moderadas, pero las graves están en cuidados intensivos. Complicaciones presentes en el embarazo, parto y puerperio o como consecuencia del tratamiento. Que por eso, qué cuidado hay que tener con la administración del medicamento, porque también podemos producir una complicación si nosotros no le estamos administrando en la dosis correcta, o no estamos observando los signos que puede presentar esta mujer. Puede haber unas reacciones farmacológicas, ¿sí? Reacciones farmacológicas también, y para eso el enfermero está controlando y comunicar inmediatamente para continuar con el tratamiento o suspender. En la materna, las complicaciones pueden ser la eclampsia, el RESIU, que hemos dicho que es el retardo de crecimiento intrauterina, la prematuridad. Acá los recién nacidos pueden nacer prematuros y puede haber una muerte perinatal. El síndrome HELP se caracteriza por hemólisis, hay un aumento de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Los fetales, sufrimiento fetal y RESIU. Prematuridad, que ya hemos dicho, muerte perinatal. Neonatales también son recién nacidos prematuros, de bajo peso y pueden tener asfixia perinatal. Hipotonía, pueden presentar hipoglucemia o son recién nacidos de riesgo. Entonces, cuando o sea, cuando esta mujer está cursando este tipo de cuadro grave, que es la preeclampsia, seguramente están preparados todo el equipo de neonatología, ¿sí?
Eso en cuanto a la preeclampsia grave, moderada que ya hemos visto. Y ahora vamos a la eclampsia, que es el cuadro más grave. Ojalá nunca podamos ver una mujer que llegue en este cuadro, porque es impresionante, chicos, es impresionante. Yo vi a una mujer que se nos murió, que era de Orán, con 8 meses de embarazo, pero le estoy comentando hace muchísimos años, y eso a uno le queda grabado hoy, estos últimos años no lo vi, no lo vimos, pero cuando éramos estudiantes, después no se estaba trabajando bien todavía en el interior, nos llegaban pacientes muy graves que nada se podía hacer, ¿sí? Complicación más grave del embarazo, presentan todos los signos de preeclampsia grave, más otros cuando no se trata adecuadamente o no se detecta a tiempo. Generalmente tratamos de que no llegue a la eclampsia. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta? Cefalea intensa. Entonces nosotros tenemos que, por eso, la observación, la valoración que tenemos que hacer diariamente de la paciente, la comunicación que tengo que tener con esa paciente, si tiene visión borrosa, cómo se siente, si está ubicada a tiempo especialmente, si ella dice, si uno lo nota, esta mujer inmediatamente tiene que comunicar. Escotomas puede presentar zona de pérdida de campo visual que no está viendo, no estoy viendo de este ojo, no estoy viendo bien, algo está pasando. Epigastralgia, está presentando náuseas, está presentando vómitos, irritabilidad, todo le molesta, el ruido, la luz. Entonces, está agravándose el cuadro en esta mujer, va a desarrollar una eclampsia, puede presentar cianosis, edema pulmonar, y lo último que presenta son las convulsiones tónico-clónicas, que se puede presentar bruscamente esto, ¿no? Es una patología que tiene una relación directa con la mortalidad materna y perinatal. A veces no hay nada que hacer, así estén en cuidados intensivos. Cuando llega tarde, y bueno, eso pasa. Se desarrolla la crisis, dice, la crisis aumenta una posibilidad de hemorragia cerebral y muerte fetal. Es una emergencia médica y generalmente se va a tratar en UTI. Al tratamiento de la preeclampsia grave, ¿qué vamos a aumentar? O sea, la eclampsia tiene primero todo el tratamiento de la preeclampsia grave, todos los cuidados de enfermería para la preeclampsia grave. Y bueno, y después ya, porque ya se agravó el cuadro, evidentemente se va a desarrollar, se va a desencadenar estas convulsiones, ya en la finalización del cuadro, podemos decir, tenemos que tener una camilla con barandas laterales para evitar las caídas durante la crisis convulsiva. Esta barandas debe colocarse almohadas o cualquier otro elemento que pueda cubrir para que de tal manera amortiguar, yo diría, los golpes, porque ustedes no sé si han visto alguna vez una crisis convulsiva, todos los movimientos tónico-clónicos que hacen, entonces hay que evitar que se golpee. Hiperextensión de la cabeza, mantener las vías aéreas libres, porque ¿qué puede pasar? Que esta mujer se nos puede broncoaspirar, ¿sí? Uso de mordillos. Generalmente utilizamos una gasa o un apósito para evitar que se muerda la lengua. Tratamos de lateralizar la cabeza, evitar la broncoaspiración. No lo tenemos que sujetar. ¿Por qué? Si nosotros la sujetamos, la fuerza que ella puede hacer en el momento de la convulsión, nosotros capaz que le podamos producir una fractura en vez de curarla, ¿no? Evitar fractura cuando convulsiona. Administrar oxígeno SOS, generalmente esta paciente está con sonda vesical, control también del balance hidroelectrolítico, y la conducta es generalmente la terminación del embarazo.
Por supuesto, no sé si el feto va a estar vivo, ya ante esta situación yo creo que no, ¿sí? Y veamos el tratamiento con sulfato de magnesio, que esto va para ambos, tanto para la preeclampsia grave como para la eclampsia. Esto lo tienen que saber, ¿sí? Dosis de ataque, 5 gramos de sulfato de magnesio en 250 de dextrosa al 5%, a un goteo de 160 gotas por minuto, o sea, en 30 minutos, ¿sí? O sea, ¿cuánto administramos nosotros? Administramos 20 centímetros cúbicos de sulfato de magnesio, pero en cuanto a gramos, administramos 5 gramos. 4 ampollas de 5 mililitros al 25%. Dosis de mantenimiento, ¿cuánto vamos a administrar? 5 gramos de sulfato de magnesio, pero vean la diferencia. Acá nosotros administramos en 500 centímetros de dextrosa al 5% a 35 gotas por minuto, ¿sí? Acá tenemos, cuando estamos administrando el sulfato de magnesio, tenemos que vigilarlo permanentemente. ¿Qué reacciones puede presentar ante esta medicación la embarazada? Entonces, control del reflejo rotuliano, si está presente, que debe estar presente, si no está presente, algo está pasando. La diuresis, la diuresis tiene que ser mayor de 100 mililitros en 4 horas. La frecuencia respiratoria tiene que ser mayor a 12 por minuto, 12 respiraciones por minuto. Si es menor, ya hay una depresión del centro respiratorio y vamos a tener que suspender, ¿no? En administración de sulfato de magnesio, preparar el gluconato de calcio, que ya lo habíamos hablado anteriormente, al 10%, intravenoso, lento, en caso de aparecer toxicidad. Ese es uno de los peligros cuando se administra el sulfato de magnesio, lo que puede producir una intoxicación, y bueno, ahí por eso que tenemos que tener preparado el gluconato de calcio o tenerlo a mano para administrarlo inmediatamente y suspender el sulfato de magnesio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos del tratamiento de este sulfato de magnesio? Son los signos de intoxicación, ¿sí? Tenemos signos tempranos y signos tardíos. En los signos tempranos puede haber un calor generalizado, un enrojecimiento, un aumento en la disminución de la respiración, puede presentar sed, puede presentar sudoración, puede presentar un problema cardíaco, puede haber una depresión de los reflejos, puede haber alterado el sistema circulatorio, puede haber hipotensión y puede haber flacidez. En cuanto a los signos tardíos, puede presentar depresión del sistema nervioso central, parálisis, hipocalcemia, arritmia, colapso, bradicardia fetal, para que ustedes se puedan dar cuenta los signos, los graves que son estos signos de intoxicación, para que se tome una conducta que inmediatamente tenemos que administrar el antídoto, y si no, de suspender. Y comunicar, por supuesto, informar inmediatamente lo que está presentando, la embarazada con este tratamiento de sulfato de magnesio, ¿sí? Valorar permanentemente a la paciente, control de tensión arterial, control de la frecuencia respiratoria, que no debe ser menor de 14 o 16 respiraciones por minuto, valorar el reflejo rotuliano, vigilar latidos cardiofetales, porque si bien estamos haciendo el tratamiento a la embarazada, pero tenemos que ver qué está pasando con el feto, o sea, paralelamente tenemos que ir evaluándolo será por controlar los latidos cardiofetales, ¿sí? A ver si están disminuyendo o están aumentando, bueno, para hacer una evaluación realmente de cómo está cursando el cuadro y cómo está también el feto.
vigilar latidos cardíacos fetales, continuar con administración de sulfato de magnesio durante 24 horas, y bueno, después se tomará la conducta respecto al parto. ¿Sí? Inicia el con tratamiento y bueno, después ya el obstetra evalúa y dice, este parto, generalmente estamos diciendo que en la preeclampsia moderada y leve va a un parto normal, y en la preeclampsia grave y en eclampsia generalmente va a ir por cesárea, ¿sí? Creo que ahí terminamos, a ver, ya vemos. Bueno, en la bibliografía que hemos utilizado, Botero, Pérez Sánchez, la guía para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión del embarazo del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Bouchot, Lolo Hermil, ¿sí? Varios libros para ver más o menos cómo lo abordaba en cada autor y eso, ¿no? Por eso yo les decía que es un tema bastante complejo, todavía no se ponen de acuerdo por ahí con respecto al tratamiento, ¿sí? A ver, ahora vamos a ir a dejar de compartir. ¿Sí? Volvemos nuevamente a... Entonces, quédense tranquilos, entonces chicos, este tema yo lo vamos a subir al aula, ¿sí? Lo vamos a subir al aula, así lo tienen y no pase como por ahí cuando hemos tomado el parcial y todo eso, por ahí no coincidían con lo que ustedes habían contestado y todo eso en ese sentido, ¿sí? Bueno, con respecto, no sé si querían hacer preguntas respecto al tema, sino respecto al parcial, si querían hacer alguna pregunta. Lo Profe, que les decía, sí. profe, no, yo quería hacer un poquitito de la acotación esto cuando el tema de la preeclampsia grave, moderada grave, Sí. nosotros en el alto riesgo tenemos pacientes que es como dice usted, o sea, la paciente está controlada constantemente y la intervención Uh-huh. del obstetra es continua. Nosotros en nuestro Sí. servicio, un servicio así como lo dice alto riesgo, pues tenemos pacientes incluso a veces de 34, 35 semanas con diagnósticos de hipertensión inducida por el embarazo, y a veces juega mucho, digamos, la valoración tanto del médico como del enfermero, porque si nosotros no controlamos bien la tensión arterial, exponemos, ¿no es cierto?, a ese feto, porque como yo cuando voy con los chicos al servicio, le digo, si nosotros no controlamos correctamente la tensión arterial de esta embarazada, y a la vez no hacemos nuestra valoración, como dice usted, en conjunto, porque es una mamá que tiene a su bebé, a su feto digamos, crecimiento. Entonces, si yo no le pregunto a la mamá, porque si bien nosotros hacemos valoración de la digamos, de latidos cardiofetales, lo hace el obstetra, pero nosotros constantemente estamos preguntando sobre la vitalidad del bebé en el sentido de que la mamá es la que percibe el movimiento del bebé. Si pasaron muchas horas, el bebé no se movió, la presión puede estar normal, o sea, no normal. Maneja la presión porque está con el tratamiento antihipertensivo, con el sulfato de magnesio, pero si ese bebé no se mueve, eso también es valoración del enfermero. Si bien, como le digo, no controlamos latidos, tenemos que controlar la vitalidad en el sentido de indagar a la embarazada si siente movimiento del bebé. Lo mismo pasa con los obstetras. Ellos, cuando nosotros hacemos controles de la TA, dos controles, las embarazadas, digamos, internadas ahí con preeclampsia, nosotros le hacemos por lo menos dos controles por turno. Pero en caso de que en el primer control estuvo alterada, esperamos 15, 20 minutos y volvemos a controlar. Si es que la presión sigue elevada, la mamá empieza con otra sintomatología, puede tener visión borrosa, puede tener epigastralgia, otro síntoma que puede acompañar y nos puede decir que el cuadro se está complicando, también es avisar al médico. Otra cosita que nosotros también le quería decir es de que, por ejemplo, nosotros ahí en el alto riesgo, a las mamás también las controlamos el peso en ayuna. O sea, incluso el enfermero es de vital, digamos, el enfermero es el que está a las 24 horas con la paciente y si no
hace una valoración general. Las obstetras vienen al otro día recién, o sea que la mamá es la que manifiesta y el enfermero tiene que estar atento al signo y síntoma para poder transmitir al médico. Y también enfermería debe tener también un poco de conocimiento, por eso es importante que nosotros decimos que manejen el valor normal de los laboratorios, ¿sí? Usted hablaba ahí de un laboratorio que es toda la función hepática como un laboratorio también que se le solicita, en donde hay enzimas, digamos, alteradas, entonces nosotros también ya manejando un valor, también cuando la embarazada ingresa al servicio se le pide todo un tratamiento, unos laboratorios, y nosotros también podemos, si nosotros tenemos conocimientos o ciertos saberes, también podemos avisar tempranamente al médico que está sucediendo o obtuvo este valor, o doctor, mire, ya están los resultados del laboratorio de la paciente, entonces ellos ya también tienen un abordaje, ¿sí? A veces, lamentablemente, no se llega a las 37 semanas, la presión aumentó, no se la puede manejar, y lamentablemente se tiene que finalizar el embarazo y termina obviamente con cesáreas de urgencias y los bebés prematuros en neonatología. Bueno, eso era como un pequeño aporte que quería. Por eso a mí me parecía qué importante es en ese sentido ahora, porque ustedes tienen pacientes ahí en el servicio de alto riesgo. Yo que siempre estuve en la unidad de trabajo de parto, siempre me consideraba importante que todos los alumnos asistan a la revista de sala. A la revista, cuando estaban en revista de sala los médicos, entonces yo les decía, ustedes tienen que estar presentes en la revista de sala, porque de esa manera veían como la evolución en este caso nosotros de la parturienta, de ese parto, si era de alto o bajo riesgo, pero con mayor razón, yo creo que en su servicio, me imagino que hacen revista de sala también, los médicos, entonces el enfermero tiene que estar presente porque de esa manera ven, mejoró el cuadro, qué otro pedido se lo va a hacer y no después recién ir a la historia clínica. Entonces a mí me parecía importante en ese sentido que los alumnos participen, no lo sé los horarios que se hacen en la revista de sala. En el alto riesgo, por lo menos, yo creo que eso, como yo soy del turno de la tarde, no tengo conocimiento, pero creo que no tiene participación en enfermería, digamos, en las revistas de salas de los médicos. Claro. Sí, hay una comunicación constante del enfermero con el médico que está a cargo, y después los llamamos a los internos, por lo menos de la tarde, en el turno, que siempre hay un médico. Lo bueno que yo observo es que los médicos son profesionales súper comprometidos con las pacientes, y no tenemos demoras, es en el momento, viene el residente, viene el obstetra, es ahí. Y otra cosa importante que me estaba olvidando es lo que decía el otro día Priscila, no sé qué abordaje, cuando estaba haciendo lo que es parto normal, y decía que o sea, el control de la tensión arterial tiene que ser lo más fidedigno posible, y usted hablaba del vaciamiento de la vejiga, pero también otra cosa importante, que la mujer, la embarazada, no tiene que tener contracciones. ¿Sí? A veces en el alto riesgo nosotros tenemos, por ejemplo, un diagnóstico de un APP, una amenaza de parto prematuro, más una hipertensión inducida por el embarazo, o a veces por la misma sintomatología que la embarazada está cursando, miedo, ansiedad, todo hace que a veces se estimule la contracción y a veces no nos damos cuenta, y la paciente está con contracción y el valor no va a ser el correcto. Entonces también es importante que cuando controlemos, aparte de todos los cuidados que usted menciona, es la ausencia de las contracciones uterinas al momento de la toma de la tensión arterial. Parece después bueno. tenemos así que esos son aspectos a tener en cuenta, que por eso yo le digo a los chicos que tienen que ser honestos, en el sentido que si ellos no han escuchado y no digan, bueno, tenía tanto a decir así, digamos, por no quedar mal de no haber escuchado. Está en riesgo la vida de esa mujer, entonces uno tiene que decir, yo no lo puedo escuchar, a mí me pasó que no lo podía escuchar, lo llamé a la otra enfermera,
fuimos como 3 enfermeros a controlarle, porque no es fácil controlar la tensión arterial en una mujer edematizada. No se puede Exacto. parar así tan fácilmente el pulso braquial que le decía. Pero también yo recalcaba la comunicación que tiene que tener el enfermero con la paciente. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Está ubicada Sí, temporal-espacialmente? ¿Qué sí, sí, siente? sí. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está su bebé? ¿Lo siente a su bebé? De Sí, decir, lo todo siento a eso. su bebé, lo siente que se mueve, no siente que se mueve. Ese diálogo que tiene que tener el enfermero, el estudiante con la paciente, porque muchas veces, a veces el médico viene, está un ratito, pero como dice Carolina, la enfermera está durante las 24 horas, o sea, en su turno completo, porque está Exacto. constantemente en comunicación, pero si no le pregunta, porque muchas veces también tenemos pacientes que con todo el problema que está pasando, toda la situación que está pasando, no tiene ganas de hablar, entonces nosotros tenemos que preguntarle, es decir, porque ella por ahí se acuesta, está mirando para el otro lado y nada más. Nada más, Sí, pero si yo soy la enfermera de ese sector, yo lo voy a saludar, ¿cómo está señora? ¿Ha dormido bien? ¿Cómo se siente? ¿Ha evacuado vejiga? ¿Cómo ve usted que si está bajando la hinchazón? Porque por ahí le decimos edema y no entiende, también por eso a veces nosotros tenemos que utilizar el término. Si bien nosotros utilizamos términos técnicos, que debemos utilizar términos técnicos, pero muchas veces la mujer no entiende, entonces yo le voy a decir en un lenguaje de tal manera que pueda entender. Ustedes han visto que ahora, por ejemplo, los médicos de Tucumán, vi que ellos tienen como un glosario de términos que tienen que aprender. Por ejemplo, ¿qué es el dolor de panza? Que entonces el médico sabe la terminología técnica, pero sabe también la otra, el lenguaje, no sé si el lenguaje común y corriente que manejan las personas. Eso yo lo vi. Entonces, si no me entiende, si yo le digo, usted tiene edema, y si ella no entiende, me queda mirando. claro. Entonces yo le voy a tener que decir en ese lenguaje que ella entienda, pero lo importante es la comunicación. No voy a entrar y salir, voy a tomar unos minutitos para hablar con... ¿Cómo está con respecto a ayer? Claro. ¿Hoy amaneció mejor? ¿Cómo está su bebé? ¿Se Sí, mueve? Entonces, todo ese diálogo, porque el enfermero es el que le va a comunicar a la jefa o va a comunicar al médico tratante qué es lo que está pasando. Porque estos cuadros, como yo le digo, son cuadros graves, que están en riesgo la vida de ella, de la mujer y la vida del feto. Entonces, es muy importante en ese sentido. Aparte que es, como el nombre lo indica, en el servicio donde está Carolina, es un servicio de alto riesgo. sí. Un servicio de alto A riesgo. veces, Aunque yo le digo que en cualquier servicio donde uno trabaja o donde uno va, tiene que tener las luces encendidas. Y mayor cantidad en la sala de parto, como sabemos, con PRI y todo eso, los 5 sentidos. Le es, digo, todas las preocupaciones de la puerta hacia afuera. Adentro me olvido de todo. Adentro estoy abocada a atender a ese paciente durante mis 8 horas o no sé cuántas horas estoy adentro. ¿Y sí? Porque si yo estoy desconcentrada, puedo haberse pasado algo por alto. Ah, no lo hice, lo debía haber hecho, pero ya es tarde. Eso puede pasar. Entonces uno tiene que ser muy consciente de lo que está realizando, en todo sentido. Y las cosas uno lo tiene que realizar bien. Si yo no lo entiendo, pregunto. No me va a pasar nada por no saber. Prefiero que me aclare a que yo cometa un error grave, sobre sí, todo con la administración de medicamentos. La sí, administración de medicamentos es como que usted tiene una pistola en la mano, ¿sí? Es así. ¿Por qué? ¿sí? Sobre todo cuando nosotros administramos intravenoso. Sí, El efecto es inmediato. Lo vi que han producido iatrogenia y han muerto pacientes. ¿Sí? Muerto pacientes. Han administrado un diazepam por vena y rápido, paciente y entró un paro respiratorio, ¡pum! sí. Falleció. O he Profe, administrado potasio en cuenta de otro medicamento. ¿Y qué produce el potasio? Potasio le produce un paro cardíaco. sí.
Entonces, incluso todos desde la cátedra hemos ido tratando de mejorar año tras año. Se hizo una cartilla de fármacos, se le hizo que hagan un vademécum, que tengan su vademécum en el bolsillo, que utilicen las reglas de administración. Yo digo, si ustedes utilizan las reglas de administración de medicamentos, sabemos que estamos administrando correctamente el medicamento. Pero si yo no cumplo las reglas de administración de medicamentos, algo va a pasar, ¿sí? Y no se lleven de lo que dice el otro. Tiene que asumir las responsabilidades, ¿sí? Asumir las responsabilidades en ese sentido. A nosotros nos pasó igual, por ejemplo, con la heparina, que tienen que saber la dosificación, muy bien, siempre saber la dosis, todo eso, ¿sí? Ustedes no saben, chicos, cuando ustedes van a la pasantía, nosotros estamos en constante tensión, todos los docentes, porque la responsabilidad es muy grande que tenemos. Entonces, por eso tratamos de darlo todo y tratar de hacer los gabinetes y todo en ese sentido. Porque para que ustedes pueden cometer todos los errores en los gabinetes, pero ya con los pacientes en sí, bueno, tenemos que tratar de trabajar de la mejor manera posible. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta de los chicos? Caro, se ha quedado. A ver. Sí, sí, yo soy el problema. Buenas. Ah, bueno. Pensé que era ahí. Sí, No, ¿alguna los duda, chicos. chicos? Bueno, No mientras sabemos si vamos a ir, no sabemos si vamos a ir a la pasantía este año, no sabemos, pero capaz que vayamos para el año. Profe, hay dos ser optimista. Quiero ser Profesora, optimista. Hay dos preguntas, profe. Hay dos preguntas. Sí. La alumna Marianela Tolaba pregunta, profe, ¿por qué dijo que no se daban los diuréticos? Ahí yo lo había explicado, porque producía una disminución producía una hipovolemia, ¿sí? O sea, eso también está indicado, o sea, según criterio médico, por eso, porque puede producir un problema, incluso agravar el cuadro en vez de mejorar también, ¿sí? Sí, hay otra pregunta. ¿Puedes repetir sobre cuándo se realiza parto normal o cesárea? Hemos dicho parto normal en la leve y en la moderada, en la preeclampsia leve y moderada, pero también depende de la médico o de la conducta obstétrica, ¿sí? Y generalmente en la preeclampsia grave y eclampsia va por cesárea, es una urgencia generalmente por el cuadro hipertensivo y todo, ¿sí? La alumna Lorena Cardoso pregunta, ¿por qué se realiza la prueba del reflejo rotuliano? Porque ustedes saben, por ejemplo, si está administrándose sulfato de magnesio, puede haber una hiperreflexia, hay una alteración en los reflejos. ¿Sí? Ahí es importante, profe, sí. Ahí es importante, cuando administramos sulfato de magnesio, la importancia de lo que usted decía, digamos, la valoración temprana de estos signos, porque por lo general la medicación se administra en 24 horas, pero durante la administración uno tiene que tener ciertos cuidados. Aparte, cada embarazada responde de diferente manera al medicamento, y es importante el control estricto, como dice ahí, del goteo, porque nosotros en cada, digamos, en solución ya de posterior a la dosis de ataque, que es 4 ampollas, muchísima dosis en cada solución que se administra, y sumado eso, multiplicamos en 24 horas, es muchísimo medicación, y a veces la embarazada en la primer dosis o segunda ya empieza a tener algún efecto. Entonces hay que estar atento para que tenga una depresión a nivel respiratorio ya tardíamente. Entonces el enfermero o el mismo médico tiene que estar atento al efecto temprano, algunos signos que nos alerten ciertas intervenciones. Incluso no me pasó a mí de que el enfermero a veces se da cuenta que la embarazada ya tiene más de 24 horas, 48 horas, y ya le disminuye la tensión arterial, ya tiene todo ese efecto, y a veces
puede haber sucedido que el obstetra no se dio cuenta o algo y no se suspendió, esa medicación y continúa y seguimos y no nos damos cuenta y la mujer, la embarazada, presenta efectos, pero porque ya supera lo recomendado, digamos. A veces sí se Bueno, deja un poco más, digamos, la administración se prescripta de sulfato de magnesio más de 24 horas, pero tiene que ser controlada y valorando siempre el efecto colateral del medicamento. claro, por eso he dicho yo que es un control estricto cuando está, y tener incluso a mano el antídoto si hay intoxicación, no ir recién corriendo a buscarlo, tenemos que tener directamente al lado o a mano, y aparte, en cualquier signo que está presentando de intoxicación, tienen que informar, o en algunos casos incluso, si no hay el médico, todo eso lo tienen que suspender y no le van a decir Claro, se por qué. Bueno, suspende hasta que el médico avise. después lo comunicarán, pero es así, porque si no Incluso el movimiento del bebé tampoco es el mismo. A veces cuando ya empiezan con la administración de sulfato de magnesio, el bebé se movía de cierto, era más movimiento, y ahora como cuando se administra el sulfato de magnesio, el movimiento de la mamá también a veces se asusta porque se mueve, pero no en la misma intensidad que se movía antes, y a veces llamamos al obstetra para que constate vitalidad y las madres o la embarazada se quede tranquila de que su bebé está bien. Pri. claro. Bien, sí, yo quiero hacer un aporte, más que nada relacionándolo con lo que ya aprendieron los chicos en psiquiatría. Si ustedes recuerdan, cuando se habló sobre la enfermedad de la epilepsia es una enfermedad, pero decíamos que tiene manifestaciones clínicas que son las crisis convulsivas. Decíamos que pueden haber casos en que quizás un niño tenga fiebre y el niño al tener fiebre puede presentar una crisis convulsiva, pero puede ser una crisis que aparece un momento y después nunca más en la vida de este niño y nunca más va, o sea, no se le diagnostica epiléptico a este chico, ¿sí? Lo mismo sucede acá con esta mujer embarazada. Esta mujer va a tener puede llegar a tener una crisis convulsiva, que es lo que tiene el nombre de eclampsia, ¿sí? Pero esto ocurre solamente porque la mujer está cursando un embarazo. Entonces yo quiero que diferenciemos esto. Cuando se les enseñó a ustedes sobre epilepsia, las crisis convulsivas, estos pacientes tenían determinado tipo de tratamiento que obviamente como es la epilepsia una enfermedad crónica, tenía como tratamiento, por ejemplo, la carbamazepina. En este caso, ustedes vieron que en el embarazo los medicamentos cambian totalmente y se adecúan a esta etapa de la mujer. Entonces, el medicamento aquí utilizado para esta mujer que tiene una preeclampsia o que tiene los valores de tensión arterial elevada es el sulfato de magnesio, un anticonvulsivante, ¿sí? Podríamos decir que este anticonvulsivante se lo utiliza de manera de profilaxis, porque yo lo que voy a hacer es evitar que la preeclampsia progrese a una eclampsia, y la eclampsia ya es la aparición de esta crisis convulsiva, estos típicos movimientos tónicos clónicos de la mujer embarazada. Entonces, yo quiero que establezcamos esta relación. La mujer luego de las 20 semanas de embarazo puede presentar esta preeclampsia, entonces el cuidado solamente va específico en este momento de la mujer, el embarazo. Nace el bebé y se supone de que esta mujer, esta hipertensión, esta preeclampsia, tiene que Desaparecer. ¿sí? Es general inducida por el embarazo, nace este recién nacido, listo, la mujer tiene que empezar a normalizar sus valores de tensión arterial, ¿sí? Y con respecto a los que hablaban del reflejo rotuliano, cuando está por ocurrir una crisis convulsiva, ¿qué es lo que ocurre a nivel cerebral? Una excitación de las células nerviosas del cerebro. Entonces, cuando hay una excitación, empieza la mujer a tener ciertos síntomas neurológicos, que son los típicos fofenos, auras de lo que ustedes ya conocen y saben que va a tener siempre una persona que va a tener una crisis convulsiva. Entonces, la mujer también va a tener visión borrosa, zumbidos en el oído, dolor en la boca del estómago, cefaleas, que son todos los síntomas que yo siempre debo preguntar a la mujer, ¿sí? Esta mujer va a tener su sistema nervioso, como quien diría, alterado o excitado, ¿sí? Entonces, por eso es que se controla el reflejo rotuliano. Entonces, este reflejo rotuliano va a estar hiperexcitado.
¿Qué pasa? La mujer empieza a tener un tratamiento que va a ser el sulfato de magnesio, y este sulfato de magnesio debe respetarse la dosis adecuada. ¿Por qué? Porque si yo no respeto la dosis adecuada, la paciente va a tener una intoxicación por sulfato de magnesio. Esta intoxicación, el exceso sumado a que la mujer va a tener retención de líquido, orina menos, no elimina este medicamento a través de la orina, entonces la mujer va a tener una intoxicación, y esta intoxicación tiene su efecto contrario, que ¿cuál va a ser? Si el sistema nervioso central estaba excitado, empieza a deprimirse. Y la mujer entonces va a tener depresión respiratoria, que va a afectar obviamente la oxigenación del feto, y bueno, el reflejo rotuliano, que en un momento estaba excitado, ahora también va a tender a disminuirse. Capaz que yo empiezo a controlar reflejo rotuliano en la mujer, y la mujer no va a tener esta excitación normal que debe tener, ¿sí? Entonces, si hay una intoxicación, también los cuidados de enfermería cambian, y la medicación también va a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que ahora tratar la intoxicación de esta mujer. No sé si más o menos se comprendió. ¿Bien? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay, Yo creo que sí. sí, la intoxica, por eso que le había dicho, que hay signos tempranos y hay signos tardíos, como decía Carolina, hay que tratar de controlar o valorar los signos tempranos para no llegar a efectos mayores, entonces tratar de prevenir o suspender, si es en el caso que continúa estos signos de intoxicación, suspender el sulfato de magnesio, porque muchas veces quizás en ese momento no esté presente el médico, entonces va a decir, no, pero el médico no dijo, entonces hay veces que hay que tomar decisiones también, o si está protocolizado, mejor todavía en ese sentido. Pero yo creo que en alto riesgo está, porque yo generalmente cada año voy a ver cómo están tratando, y tienen un protocolo también ahí, ¿sí? Entonces, cómo se está trabajando. No en todos los servicios se trabaja igual, ¿sí? No en todos los servicios ni en todos los países se trabaja igual. Y con respecto a estos Profe, tipos de... Sí, hay otra pregunta, profe, disculpe. sí. Profe, dice el del chico del día alumno Díaz Terrón, profe, el edema siempre es generalizado. En caso de edema en miembros superiores, ¿se puede palpar el pulso pedio, o cuál pulsos son los más fidedignos? No, ahí vamos a controlar los pulsos, seguramente el braquial o la frecuencia cardíaca, porque si está edematizado, es imposible de controlar el pulso pedio. Sí. ¿Has visto cómo están? Yo en filminas por ahí le he mostrado cómo están esas manitos, cómo estaban infladas, Sí. infladas. Y O si sea está que en claro, nosotros entonces no. ahora también los chicos Por están ahí usando el en un saturómetro paciente digital. normal, que no tiene edema, les dificulta, les cuesta a usted palpar el pulso pédico, menos van a poder palpar en una paciente con edema. Por supuesto, Sí. nosotros el braquial vamos a escuchar, el radial puede ser que escuchemos, pero el braquial sí o sí lo tenemos que escuchar para poder controlar la tensión arterial, y después escuchamos la frecuencia cardíaca. Generalmente siempre tratamos de corroborar también frecuencia Sí. cardíaca con el pulso, porque muchas veces hay una diferencia porque no podemos escuchar bien las pulsaciones también, ¿sí? En ese sentido. Pero lo que decíamos, que en este caso de pacientes con preeclampsia grave y todo eso, la valoración que tenemos que hacer, el control estricto que tenemos que hacer a este tipo de paciente, y no se nos tiene que pasar nada por alto, informar, Sí. ya sea a la jefa de unidad o al médico tratante, algunas veces no está el médico directamente, entonces informamos y registrar. Lo importante son los registros también, ¿sí? También. Por ahí me pasa por alto, pero yo no registro nada, después me he ido, no comunicó el enfermero anterior, pero en cambio, si yo he dejado registrado que a tal hora esta paciente presentó tal, entonces usted se está cuidando también, en el sentido de que usted hizo una valoración a esa paciente. Eso hay que tener en cuenta Profe, también. ¿Sí? A hay mí, otra pregunta. sí. ¿Cómo se podría detectar la preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación? No, pero si estamos diciendo que si es una hipertensión inducida que se presenta después de las 20 semanas, el nombre lo está diciendo, pero si ella, o sea, los controles prenatales hemos dicho que tiene que ser antes de las 12 semanas,
¿sí? Si esta paciente no tiene, o sea, no tiene una hipertensión previa, si su tensión arterial es normal, y nosotros sabemos que en el primer trimestre siempre tiende a bajar la tensión arterial durante el embarazo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, por eso que los controles se tiene, o sea, la consulta tendría que ser antes, ¿sí? Aparte, ver también los factores de riesgo, ver factores de riesgo también, en ese sentido, de que si es un embarazo de menos una chica, digamos, que tenga 15 años, está dentro de esos factores de riesgo, o que haya tenido también antecedentes familiares, ¿sí? O que es diabética, ya hablamos otra cosa, porque si es una diabetes, si hay una diabetes previa, ya también, digamos, es otro tipo de problema ya. Generalmente va a estar más controlada. En la diabética todavía es que tiene, se tiene incluso que hacer todos los estudios previos antes de que, para que se embarace, porque si no, los embarazos no llegan a término, no llegan a término. Debe ser, yo un solo caso vi que en alto riesgo, una diabética, una embarazada diabética, que lo tuvieron que, cuando yo preguntaba por qué la habían derivado al UTI, no sé si se acuerda usted, Carolina, por qué la habían derivado a UTI, porque era una paciente que no cumplía con el tratamiento. Por ejemplo, se hacía traer no cumplía con la dieta, se hacía traer la comida de afuera. Después, cuando yo pregunté, dijeron que más que todo era para que pueda llegar el embarazo a término, porque ella no estaba cumpliendo y ya había perdido como 4, ya era, creo que tenía abortos, o lo perdía antes del primer trimestre y todo eso. Entonces es otro tipo de situación, ¿sí? Pero por eso la importancia, yo vuelvo a recalcar, de los controles prenatales, que tienen que ser precoz, o sea, antes de las 20 semanas, también dicen 12 semanas en el primer trimestre. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos llegan después en el primer trimestre, y sobre todo en los adolescentes que bueno, no saben si están embarazadas o no quieren saber, no lo sé, también es